Buenas, hoy vamos a seguir con la suma y resta de fracciones con diferente denominador, ¿vale? En el anterior vídeo vimos maneras de solucionar este problema y aquí vamos a ver una más general, ¿vale? Imaginémonos, por ejemplo, que tenemos dos fracciones como estas. Yo tengo 3/6 de tela en mi casa que compré el otro día y hoy he ido y he comprado un cuarto más de tela, ¿vale? Y quiero saber cuánta tela tengo en total. La unidad me da igual que sean pulgadas, metros, palmos, lo que sea. Yo me he puesto de acuerdo con el vendedor y es la unidad y yo he comprado eso 3/6 más un cuarto en total, ¿vale? Entonces yo quiero saber cuál es ese resultado. El otro día ya vimos que esto se puede realizar multiplicando los dos denominadores, ¿vale? Sin preocuparnos más. Podemos hacer 3/6, una fracción equivalente a ella sería multiplicar y dividir por 4, ¿vale? Esto daría 12/24, ¿vale? Y un cuarto podríamos multiplicarlo por 6 y dividirlo entre 6. 1 por 6 y 4 por 6. Y así dejaríamos el mismo denominador en ambas fracciones. ¿Qué pasa con eso? Pues que sumaríamos 12/24 más 6/24 y nos darían 18/24. Hombre, es un número complicado, ¿vale? Es una fracción que tiene un denominador grande, un numerador grande, y así a primera vista nos cuesta ver cómo de grande es esto, ¿vale? Entonces, podemos hacerlo de una manera que nos cueste menos. No podemos usar la otra manera que vimos en el otro vídeo porque 6 y 4 no son múltiplos un número del otro. Pero nosotros ya estudiamos, pondré algún vídeo al respecto en la descripción, cómo encontrar el múltiplo más pequeño de dos números. Es decir, calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, que en este caso son 6 y 4. Si encontramos un múltiplo a ambos denominadores, podríamos multiplicar esta fracción por un número y esta fracción por otro número y que el denominador quede igual. Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a buscar múltiplos. Esto es el 4 y esto es el 6, ¿vale? Entonces, estos son múltiplos del 4 y el 6. 4 por 1 es 4 y 6 por 1 es 6, ¿vale? Pero el 6 es más grande que el 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues coger el siguiente múltiplo del 4, que es 4 por 2. Pero 4 por 2 es más grande que el 6 por 1. Bueno, pues vamos a multiplicar 6 por 2. El 6 por 2 es más grande que el 4 por 2. Entonces vamos a buscar el siguiente múltiplo del 4, que es 4 por 3. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que 4 por 3 es exactamente del mismo tamaño que 6 por 2. Entonces este es el múltiplo más pequeño que tienen ambos en común. ¿Vale? Tienen múltiplos más grandes si el 24 es múltiplo de 6 y múltiplo de 4. Porque 6 por 4 y 4 por 6 es múltiplo. Pero es más grande que este. ¿Porque este cuál es? 4 por 3, que son 12. ¿Vale? Esto es 4 por 3 y da 12. Y esto es 6 por 2 y da 12 también. Ah, bueno, pues es el múltiplo más pequeño. ¿Y esto lo podemos utilizar para hacer fracciones equivalentes? Vamos a verlo. Ahora que sabemos el mínimo común múltiplo de ambos números, fijaros lo que podemos hacer. Podemos coger y escribir el 3/6 como 3 por 2 y 6 por 2. ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo? La fracción equivalente multiplicando y dividiendo entre 2. 3 por 2 son 6 y 6 por 2 son 12. ¿Vale? Pues entonces tenemos aquí 6 doceavos. ¿Vale? Eso es, los 3 estos son 6 doceavos. Y ahora le tenemos que sumar el 1/4. ¿Cuánto es 1/4? Pues 1/4, si os fijáis, ya no estamos multiplicando por el otro denominador. Lo que estamos haciendo es conseguir 12. ¿Cómo conseguimos 12 teniendo en el denominador 4? Pues multiplicando por 3. Y eso nos da 3 doceavos. ¿Vale? Hemos multiplicado y dividido por 3, nos da 3 doceavos. Y esto lo podemos sumar. Hombre, 3 doceavos y 6 doceavos nos da un número bastante más pequeño. Lo voy a poner aquí abajo, que ahí seguido no me cabe. Esto van a ser 9 doceavos, ¿no? Fracciones con el mismo denominador, si sabemos sumar. Sumamos los trocitos que tenemos. Tenemos 6 trozos y 3 trozos, pues son 9 trozos. Los trozos de cada tamaño son doceavos, ¿vale? Entonces, pues sabemos que 3
sextos más un cuarto son 9 doceavos. Hombre, este número es bastante más pequeño, ¿sí? Tanto el numerador como el denominador, que el 18 24avos. Es más asequible, más visible. Vamos a montarlo con el material del otro día, ¿vale? Para que lo podamos ver y veamos un poquito más esto. ¿Vale? Entonces, yo me voy a dejar esto en una esquina, a ver si me cabe y no me estorba, ¿vale? ¿Vale? Esta es la suma que queríamos hacer. 3 sextos más un cuarto. Bueno, pues vamos a coger 3 sextos del material del otro día. Si os acordáis, los sextos eran rosas, ¿vale? Si no os cogéis el vídeo, los sextos eran rosas, ¿vale? Y yo tengo aquí 3 sextos. Y los cuartos eran verdes, ¿vale? Y yo tengo aquí mi un cuarto. Esto es lo que yo quiero sumar, ¿vale? Pero así tal cual no puedo. ¿Qué es lo que he hecho? Convertirlo en doceavos, ¿vale? Si yo cojo los doceavos azules, y os fijáis, ¿vale? Es cierto que yo mis 3 sextos los puedo convertir en cada uno de esos sextos, ¿sí? Dividiendo y multiplicando por 2, lo puedo convertir en 2 doceavos. Entonces, como tenía 3 sextos, pues ahora tengo 2 por cada sexto, pues 2 por 3, 6 doceavos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mis 6 doceavos, ¿vale? Pues esos son 6 doceavos, efectivamente. ¿Y el un cuarto? Pues el un cuarto, a lo que es igual, ¿sí? Es a dividir entre 3 y multiplicar por 3, efectivamente. Entonces yo aquí tengo otros 3 doceavos. Pues efectivamente, si los sumo todos, me dan 9 doceavos, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que nos podemos dar cuenta que quizá el 9 y el 12, claro, en 18 y 24 es difícil de verlo. Pero en 9 y 12 sí que nos podemos dar cuenta que si yo cojo esta cantidad, este cuarto, yo lo veo aquí otra vez y aquí otra vez. Vamos a coger más cuartos. ¿Vale? Yo tenía aquí un cuarto ya, pero yo aquí tengo otro cuarto y aquí tengo otro cuarto. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Que si yo cojo esto, claro, esto aquí tenía que no se está bien partido, pero si yo en vez de partirlo en unidades lo vuelvo a coger en cachos, ¿vale? En vez de, después de haberlo pasado doceavos, digo, pues mira, si estos doceavos, ¿sí? Yo los agrupo de 3 en 3 y me dan cuartos. Y esto significa que esto es igual a 1, 2 y 3. ¿3 qué? Esto eran cuartos los verdes. 3 cuartos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque, si os fijáis, el 9 doceavos es equivalente, ¿sí? 9 doceavos es equivalente, 3 por 3 son 9 y 4 por 3 son 12, ¿sí? Entonces, ese 12 se puede escribir como 4 por 3 y el 9 se puede escribir como 3 por 3, ¿vale? Y por eso podemos simplificar aún más y poner 3 cuartos. Ver esto en los 18 24avos va a ser muy complicado. También se puede, porque tú puedes empezar a dividir. El 18 se puede dividir entre 2, sí, y el 12 también. Y entonces llegas al 9 doceavos. Pero te tienes que dar cuenta que los dos son pares y aplicar reglas de divisibilidad para verlo más fácil. ¿Vale? Entonces se puede, siempre se puede. Pero si intentamos coger la forma más sencilla, va a ser mucho más fácil darnos cuenta de cuando esto pasa, ¿vale? Y no tenemos que hacer tantos cálculos para darnos cuenta, sino que nos puede venir al ojo, según lo vemos. 9 y 12, uy, ahí hay un 3 seguro, ¿vale? Porque los dos números son de la tabla del 3, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es muy interesante buscar un método en el que el denominador sea lo más pequeño posible. Y normalmente muchas veces os piden que pongáis la fracción más sencilla posible, más simplificada posible. Y en este caso es 3 cuartos, ¿vale? Entonces, para que veáis que el mínimo común múltiplo nos ha ayudado a eso, también es lo que os digo, los métodos del otro día también sirven, porque si los dos denominadores son primos entre sí, como el otro día que eran el 3 y el 4, pues el mínimo común múltiplo de 3 y 4 es 3 por 4. Entonces no te hace falta ni calcularlo, porque es que no tienen nada en común esos dos números. Y en cambio, si son múltiplos, que también tuvimos un ejemplo el otro día de 2 y 6, ¿cuál es el mínimo común múltiplo del 2 y del 6? Pues es que el 2 por 3 son 6. El mínimo común múltiplo es 6. Es 6 por 1 y 2 por 3, ¿vale? Entonces, al final es saber el mínimo común múltiplo sin calcularlo a veces. Si lo necesitáis calcular, pues lo calculáis. Pero si no lo necesitáis calcular, pues simplemente por ver que son múltiplos los dos denominadores o que no tienen nada en común, podéis calcular también cuál es la mejor fracción, cuál es el mejor denominador que os conviene a vuestra fracción, ¿vale? Entonces, para que lo hagáis un poquito de esa forma crítica, ¿vale? Y que sea lo más fácil posible. Hago otro vídeo con una resta. Hasta luego.